Muy bien. Adri, ¿querés comenzar? Sí, empezamos a hablar de este tipo de división que tiene similitudes y tiene diferencias con lo que las chicas contaron la semana pasada. En principio, la diferencia fundamental es en qué tipo de células se da o para qué se da. Se da para formar células que tengan la mitad de la cantidad de cromosomas con la mitad de cantidad de ADN. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque estas células que obtenemos después de este proceso de división celular llamado meiosis es para la formación de los gametos, que son los encargados de formar un nuevo ser para la fecundación. Los gametos se unen, el espermatozoide con el óvulo, que son las obtenciones que tenemos después de esta división, y formamos por la fecundación un nuevo ser. ¿De acuerdo, chicos? Por eso tiene características que son distintas a la que contaron las chicas. Ahí vamos a ver placas donde habla de la definición de lo que es una meiosis, diciendo las diferencias que tiene con la mitosis en su definición. No sé si querés agregar algo, Juanjo, pero bueno, No, es no. una introducción para que ustedes Perfecto. se localicen. De todas maneras, vamos a partir de una célula somática que pertenece a los aparatos reproductores masculinos y femeninos. O sea, esta división va a partir de células somáticas, espermatogonias y ovogonias, que luego, Claro. por divisiones meióticas, van a obtenerse los gametos, que son los óvulos y los espermatozoides. Y también dentro de la meiosis hay una pequeña diferencia entre lo que le sucede a el aparato reproductor masculino y al aparato reproductor femenino, por la obtención de cuántos gametos, no una cuestión estructural de lo que forma, sino en la cantidad. ¿De acuerdo, chicos? Eso vamos a explicarlo a medida que avancemos en este teórico. Sí, Adri, y completarte un poco diciendo Sí, eh, que si yo lo pienso como puro sentido común, como todo en biología, tiene sentido. En la necesidad de que estas células sexuales reproductoras necesariamente tienen que tener la mitad sí, del número cromosómico, es decir, la mitad del material genético, 50%. Y eso se da, lógicamente, como les decía, con pura lógica, porque en el momento de la fecundación, ¿no? Recién ahí se restituye el número cromosómico. Por eso el cigoto tiene un 50% de información de la madre y 50% del padre. Simplemente ese es el principal fundamento y una de las principales diferencias y después va a tener en cuanto a proceso y a calidad, ¿no?, cromosómica, otra pequeña diferencia que eso ya la vamos a ir desarrollando durante el teórico de hoy. Pero bueno, en principio tenemos que pensar que esta división celular va a tener como fundamento y como finalidad la creación, ¿no?, de células hijas con el 50% del material genético, es decir, con un número haploide. Y eso es tal cual como lo explicaron Mario y Chris cuando hablaron de exacto. genética. Exacto. Y también uno pensaría que nosotros no somos clones, sino que tenemos como la información genética que viene de nuestro pasado, de nuestros antepasados. Entonces también me hace pensar que esta división meiótica, en alguna de sus partes, porque ahora vamos a explicar en cuántas veces o cuántas meiosis tenemos, hay también un intercambio de información para que seamos distintos y no seamos un clon de la célula que nos generó. ¿De acuerdo, chicos? ¿Entre quiénes? Entre los pares de homólogos, como explicaron los compañeros cuando dieron cromosoma, sabemos que contamos con 23 pares de homólogos, 22 autosomas y un par sexual. Acá llega al finalizar la meiosis a tener 23 cromosomas, solo uno de los cromosomas sexuales y solo uno de esos cromosomas homólogos, pero que intercambiaron información con el que venía de la madre o del padre para hacer la variabilidad biológica de nuestra información. ¿Se entiende? No podemos que no suceda eso, porque si no seríamos réplicas y no somos réplicas. Vieron que nosotros a veces tenemos como características, como habló bien el doctor Mario cuando habló de herencia genética, de fenotipo y genotipo, por esta cuestión de la variabilidad biológica que se genera en esta meiosis.
Bueno, acá un poco lo que dijiste vos, Juanjo, que partimos de unas células diploides con 2N, vamos a llamar 2N a la cantidad de cromosomas. Nos hacemos acordar de número, y 2D de ADN. Entonces nosotros vamos a partir de unas células somáticas con 2N y con un cromosoma formado por cromátides, como explicaron bien los compañeros de las clases anteriores. ¿De acuerdo? Por supuesto que en ese par de homólogos vamos a tener uno que pertenece a la madre y otro que pertenece al padre. Y la obtención, como ahí muestra, es formar los gametos para luego en la fecundación formar un organismo que luego va a ser adulto con la cantidad de 2N de cromosomas, número, 2N, número, ¿de acuerdo? 46 cromosomas, 23 pares de homólogos, recuerden, 22 autosomas y un par sexual. Haploide, como vamos a obtener acá en esta meiosis, vamos a aplicar en esta meiosis, se refiere a un N, un solo juego de cromosomas. ¿De acuerdo? Porque como dijo bien el doctor Juanjo recién, tiene que unirse con el otro gameto y ahí formar una célula completa, que eso es la obtención de la fecundación. Entonces, no es aleatorio, no es sin sentido, sino que tiene el sentido de traer esta información por la mitad para unirse al otro gameto y completar una célula. Recuerden también que en esta meiosis va a haber un intercambio entre los homólogos paternos y maternos de cada uno de los gametos para poder tener esa variabilidad biológica y genética. Claro, eso sí ya lo vamos a ir viendo y en esta Exacto. placa, Adri, si me permitís, yo quería tener un Sí, punto nada más. completalo, por favor, completalo. Sí, sí. Pensándolo también, como siempre decimos, desde la biología y sin ánimo de querer entrar en ningún tipo de debate, ni mucho menos, pero simplemente presentamos lo que la biología dice, en este caso, ¿no? Que cuando lleguemos a fecundación incluso también vamos a desarrollar eh, biológicamente cómo son todos estos procesos y la finalidad, pero que esta creación de este cigoto como resultado de la fecundación, que cuando lo veamos, esto lo vamos a trabajar en la segunda unidad, la unidad que viene, vamos a ver de que esta formación de cigoto marca el comienzo de la embriología, es decir, el día número uno, como nosotros lo estudiamos, ¿no? Y lo damos. El día número uno a partir del cual comienza a contar todos estos cambios en cantidad y en calidad, ¿eh? Que lógicamente esta célula, el cigoto, es una nueva entidad, totalmente diferente a células que le dieron origen, en el sentido de que hay una restitución del material genético, 50% del ovocito y 50% del espermatozoide. Es el resultado, este cigoto, de la fecundación, de la fusión de los pronúcleos de estas dos células reproductoras, 50 y 50, como decíamos recién, y nos van a escuchar mucho por volver a repetirlo, pero que es una nueva entidad y que como marca el día número uno a nivel embriológico, es un nuevo ser, una nueva vida, y lo empezamos a contar desde el día número uno. Por eso decíamos sin ánimo de entrar en debate, ni mucho menos que no nos corresponde, No, para nada, pero que desde la biología el cigoto marca el comienzo, el inicio de un nuevo ser. Por eso empezamos a contar a partir de acá, y no de otro fenómeno que es la implantación, que está tan discutido hoy en día, y los biólogos nunca nos vamos a poner de acuerdo con ujú. los que piensan diferentes. Nosotros hablamos de biología y tenemos que hablar de lo que realmente la biología marca, que es el día número uno con la creación del cigoto. A partir de ahí comienza la embriología a contar, ¿no es cierto? Simplemente eso. Perfecto. Bien, acá bueno, se repite lo mismo, las diploides son todas las células somáticas y recordamos que acá partimos de una célula somática que pertenece a los órganos reproductores masculinos y femeninos, que son células somáticas que conforman esos órganos y que van a sufrir la división meiótica para obtener los gametos. Y acá vamos a ver el que llamamos haploides a las células sexuales como óvulos y espermatozoides. Un poco repetir esto de a células haploides y células diploides. Lo mismo que dijiste vos, la fecundación comienza con la vida, más allá que la implantación, que lo vamos a explicar en la segunda unidad. Nosotros
Los años anteriores en este teórico dábamos algo de fecundación, y este año resolvimos con el doctor Juanjo dejarla para la segunda unidad para explicar fecundación y fertilización en esa unidad. Bueno, lo mismo que decíamos hasta ahora, una célula somática tiene 46 cromosomas, 2N, recuerden, 23 pares de homólogos, 22 autosomas y un par sexual, presencia de cromosomas homólogos, producto de la mitosis, carga genética completa, carga genética de ambos progenitores. O sea, es como que hacemos células iguales. En el tema de la meiosis es para formar células haploides, los gametos, que tienen un N, 23 cromosomas, hay ausencia, no hay par de homólogos en los gametos, hay uno solo de ese homólogo que intercambió su información con el paterno o el materno, tiene la mitad de la carga genética y la mitad de la carga genética de su progenitor porque va a cargarse o va a unirse a otro gameto para completar una célula y comenzar las mitosis en la fecundación. Bueno, la definición, esto es lo que contábamos con el doctor Juanjo, se define a la meiosis, yo lo voy a leer porque a mí me importa que sepan esto, de que la meiosis va a ser un proceso, como son todos los procesos que tenemos en biología, donde va a constar de dos divisiones nucleares sucesivas, recuerden, con una sola duplicación de ADN. O sea que hay un solo periodo de interfase donde se duplica entre esas meiosis el ADN, que va a ser antes de la primera meiosis, siendo una división reduccional, acá nos está hablando que reducimos la cantidad de cromosomas ya en una primera meiosis, y la otra etapa continúa a la ecuatorial. ¿Por qué? Porque va a partir por la mitad a ese cromosoma que se formó en la primera meiosis. ¿De acuerdo, chicos? Vamos a repetirla. Son un proceso que consta de dos divisiones nucleares sucesivas con una sola duplicación de ADN en ese periodo ese de interfase. Solo lo hace antes de la primera meiosis, siendo en un principio, en esa primera etapa reduccional, de 2N a 1N, y luego ecuacional. Lo va a partir por la mitad al cromosoma para formar un D, o sea, con la mitad de la carga genética que tenía su progenitor. Claro, fíjense que de arranque ya nos está planteando, como muy bien dijo Adri, que son dos divisiones en una, dos procesos en uno, ¿no? Cada una Sí. con su interfase. Quizás eso lo hace un poco más complejo el entendimiento, pero bueno, si yo estudié y entendí bien la división mitótica, la mitosis, la meiosis no debería costarme. Básicamente son similares, pero bueno, la primera diferencia es esta también, ¿no es cierto? Que tiene dos en uno, dos divisiones y que además la primera es bien reduccional. Y esto es importante que quede bien en claro, porque hay una reducción del número cromosómico y es la finalidad, ¿no es cierto?, de la creación de las células sexuales. Tal cual, tal cual. Bueno, lo que venimos diciendo solo sucede en las gónadas, testículo y ovario, ovogonia y espermatogonia, y que son células que tienen número diploide. Y como dijo el doctor, una sola interfase, la anterior a la primera meiosis, y dos divisiones meiosis, meiosis 1 y meiosis 2. Vamos a contarlo como dos procesos separados, claro que sí, porque también hay otra característica. Bueno, lo mismo que dijimos, la primera meiosis, como dijo el doctor, es reduccional de 2N a 1N, pero de 2D, o sea, con cromátide. En cambio, la ecuacional va a partir a ese cromosoma que fue para cada polo en la primera meiosis, pero vamos a explicar los pasos, reduce a un D, un N y un D, o sea, la mitad de la carga genética. Meiosis 2 o división ecuatorial o ecuacional. También, como pasa en la mitosis, la vamos a dividir en 4 fases: profase, metafase, anafase y telofase. Pero la vamos a llamar profase 1, metafase 1, anafase 1 o telofase 1. Y otra característica de esta meiosis es que la primera profase de la primera meiosis es larga, y también la vamos a dividir en subperiodos. Acá vamos a ver en la profase 1 cómo se visualizan los cromosomas
que se condensan, se hacen visibles, y empieza a aparecer la duplicación del centriolo en cada polo del citoplasma. Todavía permanece el nucleolo y todavía permanece la membrana nuclear, pero están bien condensados los cromosomas homólogos. Acá lo que les decíamos, la profase es larga porque tiene estos periodos 5: leptonemo, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinasis. Porque acá sucede esto que empezamos a contar al principio, ese intercambio de trozos cromosómicos de los homólogos de cada par, materno y paterno, para hacer la variabilidad genética. En leptonemo, los cromosomas homólogos se vuelven aparentes. Tienen centrómero, obviamente, como su constitución, y ven que se están, al condensarse no se llega a visualizar que están formados por cromátides hermanas. Recuerden, cada cromosoma está formado por cromátides hermanas. En cigoteno, los cromosomas homólogos se aparean. Aparece la simnasis, se ponen uno al lado del otro. El materno con el paterno. Y en el periodo que sigue, el subperiodo que sigue, el paquiteno, vamos a ver que al aparearse van a cambiar trozos de las cromátides del par de homólogos. Una cromátide que pertenece al homólogo paterno con la cromátide que pertenece al homólogo materno. A esto lo vamos a llamar crossing over. En diplotemo, los cromosomas apareados van a quedar en algunas partes unidos en esos lugares donde se intercambió cromátide de un homólogo con el otro homólogo, insisto, paterno con el materno, para hacer el intercambio genético. A esas uniones las vamos a llamar quiasma. Es como que quedan pegaditos esas cromátides de esos homólogos en algunos sectores. Vamos a ver que al finalizar esta primera profase larga, en la diacinesis, empiezan a reducirse esos toquecitos, esas uniones que tenían los cromosomas homólogos en ese lugar de las cromátides que intercambiaron sus segmentos. Al final de la primera profase, desaparecen los nucleolos, desaparece la membrana nuclear, para pasar a la segunda fase, que es la metafase 1. ¿Qué características moleculares vemos acá? Bueno, vemos algunos complejos de cohesión de las cromátides hermanas muy fuertemente, y acá cuando vemos en la sinapsis entre los cromosomas homólogos, vamos a ver que aparecen uniones proteicas entre los cromosomas homólogos de la parte de la madre con la parte del padre, que semejarían como un tercer riel en una vía de tren. Y a eso lo vamos a llamar complejo sineptotécnico, que hace que los cromosomas permanezcan como unidos para que suceda el crossing over entre cigoteno y paquiteno. Claro. Fíjense que este juego de nombres en realidad son pequeños subprocesos dentro de esta primera fase, ¿no? De esta profase, que como está, como dijo Adri, la meiosis 1, se la va a llamar profase 1. Y fíjense que como que lo más importante de estas meiosis sucede acá, ¿no? Claro. Y me parece un juego de nombres, pero en realidad, cuando ahora vamos a ver imágenes, lo van a entender bien. Esta variabilidad que les hablaba Adri, creo que hay imágenes después. Sí, Explica cada uno. Bueno, sí, un sí, poco a sí. modo de repaso. Tiene que ver Después con tenemos este una intercambio que se imagen da, donde, sí, como Adri. perdóname, Juanjo. No, Después no, hay dale. una imagen que muestra ese intercambio de las cromátides de los cromosomas homólogos. Vamos a ver más adelante, hay Claro. imágenes. Bueno. Lo vemos entonces cuando vemos la otra imagen. Claro, bueno, acá repetir un poco que se ven como largos, no se divisan o se ve poco esto, que están formadas por cromátides fuertemente unidas como por complejos de cohesina o complejos de cohesión en esta fase. Permanece la membrana nuclear, pasamos a la segunda fase. Esto es tipo etapa, digamos, subetapa. Claro, Acá vamos a ver cómo se empiezan a parear los cromosomas homólogos, los que pertenecen a la madre o al padre. Acá se hace distintivo con un color rojo y otro color azul. Vamos a ver que quedan como juxtapuestos en esto que yo comenté, que parecen las vías del tren, paralelas, y en el medio hay otro riel como para mantenerlos unidos, para que suceda esto del crossing over. Acá vamos a llamar a sinapsis porque se van a parear, cigoteno, sinapsis, como dijo el doctor. Si uno empieza a pensar en las palabras y en estos subperiodos, como que tiene relación con lo que sucede.
Después viene el paquiteno. Acá se van a ver que los cromosomas homólogos están formados por dos cromátides hermanas cada una, lo vamos a llamar bivalentes, y acá vamos a ver, como marca la figura más al final, cómo se rompe pedacitos de esas cromátides que conformaban el homólogo de cada par, uno materno y otro paterno, insisto, se intercambian. Fíjese cómo cambia el trocito de cromátide de, por ejemplo, si fuera el rosado el materno, con el trocito del verde, que sería el paterno. Como cambió ese cromosoma homólogo, porque ya intercambió. Puede haber, me van a preguntar, ¿puede haber más de uno? Sí, claro, puede intercambiar pedacitos a lo largo de la cromátide en varios lugares, no solamente en una, puede haber varios quiasmas en una palabra, varias zonas de intercambio de cromátides. Claro, en biología este intercambio entre cruzamiento en forma de X se llama quiasma, ¿no? Quiasma, Y exactamente. fíjense de que, si yo lo pienso también un poco, qué gran variabilidad me está permitiendo este proceso, este crossing over, Sí. ¿no? Que por eso también este crossing over lo hace único, a diferencia de la mitosis. Claro. Ahí tenemos otra imagen, esto es para ejemplificar lo que dijo el doctor, la quiasma es ese entrecruzamiento. Sinapsis es donde se aparean bivalentes, se ven que están formados por cromátides. El intercambio, crossing over, muy bien. Y el quiasma es biológicamente cómo se llama ese entrecruzamiento. Y ahí vemos los cromosomas homólogos recombinados. Perfecto. Necesario, chicos, si no seríamos duplicaciones, necesario Claro, para que haya variabilidad biológica y genética. ¿Para qué? También para ser distintos y para también hacernos más fuertes con respecto a resistencias a enfermedades o algunas patologías. También tiene ese sentido este intercambio o crossing over. Bueno, en diploteno, antes de la diacinesis, empiezan la separación, vamos a ver que quedan uniditos, fíjense, en algún extremo quedan unidos. Acá hay como errores, viste, Juanjo, porque sí. no están intercambiados, pero bueno, ellos ya vieron en las placas Mm. anteriores cómo trocitos de una cromatide se intercambian con la cromatide del otro homólogo. Bárbaro. Diacinesis, desaparece la membrana nuclear, los nucleolos, ya van a casi desaparecer los quiasmas, estas uniones entre los cromátides de los homólogos, para pasar a la metafase, para la formación, ya vamos a ver cómo se duplicaron los centriolos, y formar lo que las chicas encontraron en metafase, ese uso mitótico que hay. Hay fibras astrales, hay fibras polares y hay cinetocóricas, algunas que van al cinetocoro de la placa de la metafase y de ese cinetocoro hacia el otro polo, hacia el otro centriolo en el otro extremo de la célula. Todo esto sirve para qué? Para organizar ese uso mitótico en el plano ecuatorial de esa célula que se está por dividir, chicos. Y el cinetocoro es un complejo proteico que está al lado del centrómero de los cromosomas homólogos que unen las cromátides, ¿de acuerdo? Es que también tienen fuerte unión con el centrómero. Acá también vamos a ver otra diferencia con mitosis cuando hablemos de anafase. Pero acá vamos como se va preparando esa placa ecuatorial, con las astrales, las polares y las cinetocóricas. Bueno, está muy clarita esta imagen, pero también es lo que nosotros mostramos. Leptonema, cigotema, sinapsis, paquiteno, se produce realmente el crossing over, diplotema, donde permanecen los quiasmas unidos, perfecta esa imagen entrelazada, y la diacinesis empiezan a separarse, se prepara ya la célula para la metafase, para poner a los cromosomas ya intercambiados en la placa ecuatorial. ¿Qué pasa en metafase 1? Acá vamos a ver que cada homólogo aleatoriamente va para cada polo. No es que se parte en dos al cromosoma homólogo. Por eso nosotros decimos que es una reduccional, porque sí mantengo la mitad de cromosomas. Un homólogo intercambiado va para cada polo, aleatoriamente. ¿No es cierto? Pero no se parte en el centrómero. O sea que va a tener 2D y un N, porque de 46 paso a tener 23, la mitad de cromosomas. ¿Estamos? Y esta Y imagen está, también,
Está gráfica, pero está muy bien, está bárbaro. Sí, Se sí. nota Y también, claramente. claro, el cromosoma sexual, chicos, SXY. Los varones sabemos que van a llevar las XY y las mujeres XY, que entonces acá se va un homólogo XX o XY, dependiendo de qué cromosoma sea, de qué homólogo pertenezca. Estamos acá, reduccional. Reduzco a la mitad el número de ADN, 2D, y reduzco la mitad del número de cromosomas. Un N, 23, pero de doble cromátide. Es un Claro. homólogo que va para cada costado. ¿Se entiende, chicos? No lo partí por el centrómero. Anafase va a cada polo, por la dineína, lo que encontraron las chicas de ese uso mitótico. Alrededor de los centriolos está la cariocinesis y la citocinesis, formando dos células hijas, con 23 cromosomas de doble hebra. 2N, 1N, 2T. Exacto. Ahí tenemos. Perfecto. Vamos a resumir los procesos esenciales que pasan en la meiosis 1. Reducción del número de cromosomas, recombinación de la información genética entre los cromosomas homólogos paternos y maternos, con intercambio de los segmentos cromosómicos por medio del crossing over. Se intercambian las cromátides, partes de la cromátides de cada homólogo, paterno y materno. Y cada homólogo intercambiado va a cada polo, aleatoriamente. ¿Se entiende? Vamos a la meiosis 2. No hay interfase, no hay duplicación de ADN. Acá sucede inmediatamente después de la meiosis 1. Y la vamos a nombrar profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2 y citocinesis. ¿Estamos? Esta era ecuacional. Acá sí teníamos que partir a ese cromosoma homólogo por la mitad. Ahora vamos a ver cómo. Sí, recuerden, la citocinesis es parte de la telofase. Ahí Exactamente. nos escapó. Acá Pero bueno, tenemos bien, se visualizan los cromosomas homólogos, se disuelve la membrana nuclear, se duplican los centriolos, aparece el nucleolo. ¿Estamos? En profase, sí, una profase corta, no como la profase 1 de la primera meiosis. claro, Y acá sí, en metafase, con la formación del uso mitótico, con todas las fibras cromosómicas astrales, polares y cinetocóricas, como parte al centrómero por la mitad, y cada cromátide intercambiada va a cada polo. Entonces, cada cromátide de cada homólogo se forma a ser un cromosoma al finalizar esta meiosis 2 en cada gameto. Por eso hablamos de la mitad de carga genética y la mitad de cromosomas. Vamos a seguir teniendo un N, pero vamos a tener un D. ¿De acuerdo? claro. Fíjense de como les dice el título también de esta meiosis 2, cómo están bien en la placa, ¿no? Ecuatorial. Sí, Por eso perfecto. toma el Sí, nombre. sí. Y hasta ahí no es Perfecto. muy diferente de lo que sucede en la metafase de la mitosis. Exacto. Básicamente son Y similares. aparte, exacto. Pero como no hay duplicación de ADN, No, no, claro. forma, fíjense, de una sola hebra, de una cromátide. Y fíjense que acá vemos intercambiados. Vemos que algunos son rojos y azules, algunos son azules, otros tienen colores intercambiados en esas cromátides, porque todo es aleatorio. Claro. Cariocinesis y citocinesis, en la telofase. Y esto también es similar, exactamente igual. También, No cambia. tal cual, Pero miren qué bien que se ve cómo está la parte gráfica que explica esta enorme diferencia, ¿no es cierto? tal cual. Un N, Cariocinesis y un D. citocinesis, tal cual que la Es- mitosis, exactamente igual. Exacto. Vamos a resumir la meiosis en la totalidad. Hay un pequeño videito que nosotros también tenemos, Vamos a ver si que es rápido, es funciona. bastante rápido, a ver si prende. Esperemos que funcione. Ay, sí, 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 sí. Primera profase, se aparean, se intercambian, fíjense. Bárbaro. Se forma el uso mitótico, ahí vamos a metafase, y cada homólogo va a cada polo intercambiado. Mitad de número de cromosomas, pero de 2D.
ya se formó la nueva célula, vamos a la profase 2, se ven los cromosomas homólogos, se separan en el centrómero cada cromátide para cada extremo para formar las 4 células hijas con la mitad de cromosomas, o sea, un N y un D, y la mitad de ADN. Muy bien. Este video también, como les dijo, igual el resto lo sacamos de YouTube, no es nuestro para Sí, nada. sí, ¿Quieren verlo de vuelta o pasamos? y no pueden escribir. No, Bueno, pero pueden hablar. bueno, lo van a tener en el teórico Ah, en el campus, igual pero esto si se va a quieren repetir después, un poco también en los trabajos prácticos, así que bueno. sí, seguro. Eh, acá. Bueno, consecuencias genéticas. Reducción del número de cromosomas de diploide y haploide, insistimos, mezcla de material genético por distribución aleatoria de las homólogos, según la ley de Mendel, lo que habló el doctor Mario, recombinación que proporciona una mezcla adicional de material genético ayudando así a la evolución de la especie, obviamente, es evolución, y se forman los gametos para la fecundación. Nos dan los gametos, la meiosis nos da los gametos para la fecundación. La finalidad de este teórico es simplemente hablar de división celular en células sexuales, ¿no es cierto? Pero cuando lleguemos a la unidad número 3, nosotros hoy lo vamos a nombrar nomás y a presentar un poco rápido, pero cuando lleguemos a la unidad 3 vamos a ver que no son iguales los procesos y el resultado tampoco es tan igual lo que No, sucede en los tubos seminíferos en el testículo que lo que va a suceder en los ovarios, ¿no? Creo que hay una imagen al final hay una que grafica imagen, un sí, poco sí, eso, sí, pero sí. bueno, en base son los mismos procesos, pero el resultado final no es igual. Ya vamos a ver eso. Acá nos cuenta que los fenómenos, cuáles son los similares, la secuencia de los cambios en el núcleo y citoplasma, profase, metafase, anafase y telofase, son iguales los estadios, desintegración de la membrana nuclear, duplicación de los centriolos, desaparición del nucleolo, o sea, son similares, la formación del uso y los astres, el complejo de organización de microtúbulos, el ciclo de condensación de los cromosomas y la estructura y función de los centrómeros, Ya, de eso todo unir igual. esas cromátides y actuar también cuando en el caso de la meiosis 2 se dividen, en el caso de mitosis, en la metafase se divide a cada polo los cromosomas duplicados para formar células somáticas con igual cantidad. O sea, es Claro, similar, pero hay sí, claro, diferencias. tal cual. Ujú. Acá tenemos imágenes de mitosis, las meiosis 1 y la meiosis 2, lo que veníamos viendo, las dos meiosis, una sola duplicación de ADN, una sola interfase. Y en mitosis no, fíjense que son células partimos de diploide y obtenemos diploides. Distinto a la meiosis que obtenemos haploides. Claro. Y una Sí, sola proceso. muy gráfico, pero bueno, está bien representado. Sí, el Realmente bien intercambio con representado. los... Sí, exacto. Bueno, Bueno, diferencias entre mitosis y meiosis. Se produce la mitosis en todas las células somáticas. Hay un ciclo de replicación de ADN seguido por la división. No hay dos divisiones mitóticas. La célula hija tiene número diploide de cromosomas, igual que la madre, igual cantidad que la madre. El material genético no se intercambia, o sea, es igual. Es como una réplica, es para el crecimiento de tejidos, como explicó muy bien la doctora Gastaldo. Resultado, dos células hijas. Proceso de conservativo, los genotipos de las células hijas y parenterales son iguales. La célula original es diploide. ¿Qué pasa en la meiosis? Se da en células que van a formar gametos, células germinales o sexuales. Cada ciclo de replicación de ADN seguido por dos divisiones. Las células hijas tienen número haploide de cromosomas, mitad también de cantidad de ADN, un N y un D, que la célula madre. Hay que intercambiar información en esa primera profase, la variabilidad genética, y resultan cuatro células hijas. Se promueve la variación en los procesos de la meiosis, los gametos son todos de distinta carga genotipa. Genotipa es el gen, lo que explicó el doctor Mario, y fenotipo es la expresión de ese gen. Las células originales es diploide, la célula dale. espera que Ah, tengo justo una llamada, la quiero anular. Ay, no no hay la puedo problema. anular. La célula que le da origen es diploide, pero las células resultados son haploides. Bueno, estas son las enormes diferencias entre uno y otro, ¿no es cierto? Y también estas son gráficos de libros, por supuesto.
que van a representar un poco lo mismo que hemos charlado antes. Diferencia entre la mitosis, cómo es todo este proceso y hasta el resultado final, y qué sucede en la meiosis. Este gráfico está bueno porque nos Sí, marca esta enorme diferencia que nosotros les contábamos que no lo vamos a desarrollar ahora, sino que lo vamos a ver en la tercera unidad, pero se lo vamos adelantando. No es lo mismo el resultado final de la meiosis en las células reproductoras masculinas que en las femeninas. ¿Por qué? Porque nosotros veníamos diciendo hasta ahora, bueno, en la meiosis de una salen cuatro, con número reduccional. Y está bien, realmente es así. Pero la utilidad en la gametogénesis, en la espermatogénesis, que es la formación de los espermatozoides, es de una salen cuatro. Literalmente es sí, así. No sucede lo mismo con la ovogénesis, porque en realidad sí hay reducción, sí la meiosis es la misma, pero la utilidad, en realidad, eh, de una salen una óptima, que por supuesto es la elegida, la mejor, eh, en calidad, por supuesto, genética, estamos hablando, y el resto, que no son tan elegidos, los otros tres, quedan como cuerpos polares, realmente se lo llaman así, pero que nunca van a lograr avanzar hasta ser un ovocito con capacidad de ser fecundado. Y esto tiene que ver con elegir siempre el más óptimo, al mejor, en calidad, ¿no es cierto? En calidad genética, estamos hablando. sí, Es decir, que si yo lo pienso con un poco de fundamento y de sentido, digo que en la ovogénesis de uno salen uno, en realidad, y tres cuerpos polares, o sea, de una ovogonia, que es la que va a formar la célula originaria, ¿no? Para esta meiosis, sale un ovocito con calidad y con finalidad de poder ser fecundado, y tres residuales, que son los tres cuerpos polares. Eso es lo que sucede en exacto, la realidad. Pero el proceso de meiosis es exactamente idéntico, no tal cambia cual. en nada en lo mismo que habló Adri hoy. Sí, tal cual. Y es lo que decís vos, también acá nos hablaría del tema de una fertilidad acotada también en nosotras, Juan, con las mujeres, porque hay una producción de cuatro, uno solo es un óvulo, los otros son desechados por apoptosis. El hombre genera de una espermatogonia cuatro en forma constante, es como más grande la posibilidad. La mujer, aparte de tener un ciclo acotado, es solo uno que es el más preparado para poder ser fecundado. La carga genética, reiteramos, de los cuerpos polares es la misma, o sea, son células que se van a Claro, destruir o claro, sufrir apoptosis, pero poseen un núcleo con cromosomas también. Lo que pasa es que no tiene sí, citoplasma, casi que no tiene citoplasma, claro. esos cuerpos polares. Sí, pero bueno, no queremos entrar en detalle de esto porque tiene que ver con el sistema reproductor que vamos a ver en la unidad 3, no ahora. Simplemente es Exacto. presentarles y adelantarles lo que vamos a trabajar cuando lleguemos por octubre más o menos. Muy bien, muy bien. No sé si hay otro, no, No, estamos. me parece que no.